Hola a todos y todos, voy a presentar ahora en este podcast la selección de personal dentro de lo que es búsqueda de trabajo, trabajo en grupo, mercado laboral y la búsqueda de trabajo y lo que es el proceso de búsqueda de trabajo. Previamente a lo que es la introducción nos pararemos en este cómo me preparo, ¿vale? Que serían 4 pequeños pasos que ya los habéis experimentado algunos de ellos. Uno, analizo cómo soy y qué trabajo busco, que lo vimos ya previamente con el tema del DAFO personal y tal. Busco canales indicados, me preparo el proceso, que sería lo que veremos precisamente ahora. El CV no, porque ya lo tenemos visto, pero sí las pruebas y las entrevistas. Y seguidamente afronto todo ese proceso con una actitud muy positiva, ¿vale? Con absoluto positivismo y con mucha energía. Venga, vamos adelante. El proceso de selección para acceder a una ocupación se dividiría en 4 fases. La primera es la del currículum, que es la presentación en la empresa, que no vamos a entrar en detalle en este podcast. La segunda serían las pruebas psicotécnicas de inteligencia, de personalidad y de aptitudes. La tercera, una entrevista en profundidad y daré un retoque en el tema de dinámicas de grupo. Y la cuarta ya sería el periodo de prueba que fija la empresa con todos los procesos, reconocimiento médico y presentación en lo que es el interior, ¿no? en la empresa una vez haya sido seleccionado. Pero ahora nos centraremos en la segunda y tercera fase. La primera fase la paso por encima, que es el tema del currículum necesario absolutamente para entrar en la segunda y tercera fase, ¿de acuerdo? La segunda fase son las pruebas de selección, las famosas pruebas de selección y temidas también, pero hay que afrontarlas con mucha tranquilidad porque no son tan duras. Las pruebas de selección son unas pruebas objetivas que tienen como la finalidad pues evaluar la personalidad de los candidatos y su preparación profesional. ¿De acuerdo? Normalmente son estandarizadas y casi siempre son en iguales condiciones en casi todas las empresas. La preparación del candidato, de vosotros, es muy importante. Y luego simplemente comentar que los test de personalidad son simplemente, no hay respuestas buenas o malas, ¿vale? Simplemente es contestar con sinceridad. ¿De acuerdo? Los consejos de actuación en estas pruebas de selección siempre son los mismos. Os los miráis con detalle vosotros, ponéis el pausa y lo leéis con tranquilidad, pero voy a comentaros un par o tres por encima. Prestar mucha atención a las instrucciones, estar muy relajados y ir a la entrevista con suficiente tiempo para no crear ansiedad y preguntar antes de la misma si las preguntas negativas fallan. En el caso de que fallen, si dudáis, no las respondáis, ¿de acuerdo? Y ir teniendo un ritmo a la hora de responder y hacerlo con una prisa relativa, ¿vale? Porque no hace falta precipitarse, pero sí llevar un buen ritmo para resolver las mismas, ¿de acuerdo? Entraremos ahora en las distintas pruebas de selección, que serían el test de inteligencia, el test más psicológico, ¿vale? Personal, y lo que serían un test de aptitudes concretas para el lugar de trabajo. En el test de inteligencia pues se valoran precisamente eso, los rasgos más destacados a nivel de inteligencia y con preguntas algunas veces adaptadas a lo que es el puesto de trabajo. Hay algunos test modelos que son los test de 48 que os los pediré en las actividades posteriores, ¿vale? Que detallaré. Los test de inteligencia son los famosos test del coeficiente intelectual. ¿Os acordáis, no? Del coeficiente intelectual es lo típico que siempre se ha nombrado, ¿no? A Mozart o Einstein como con un coeficiente intelectual de 160 o más, o sea, totalmente desbordados. Creo que serían niños prodigios. Por supuesto, no se exige esto, sino se exige simplemente estar en lo que es la media, ¿vale? Que serían 100, 110, 120 en casos muy buenísimos, ¿vale? Pero en principio un coeficiente intelectual de 100 es más que correcto. Hay distintas pruebas, esta sería, por ejemplo, una de ellas, un ejemplo clásico, que me gustaría que la mirarais y que la respondierais así luego en clase me decís a ver qué letra de la A a la F consideráis que es la que encajaría en el cuadro de en medio, ¿de acuerdo?
Los test de personalidad son los clásicos que son pruebas que se llaman pruebas proyectivas, ¿vale? Para ver qué es lo que con qué te sientes más relacionado. Aquí, por ejemplo, tenemos la del test del árbol. No hay una única respuesta buena, sino que simplemente lo que se está buscando es la sinceridad del candidato. Hay unos test fijos que son los PF16, que son los clásicos, pero se pueden encontrar muchos y muy variados. Aquí, por ejemplo, tenéis el tema de las manchas de tinta, que seguramente os suena a tema de psicólogo, ¿no? o de analista. Y otro de los temas que también se tratan mucho en estas pruebas es el tema de la inteligencia emocional, ¿vale? Para saber cómo está cada uno para controlar, cómo se siente cada uno controlando sus propios sentimientos y los de los otros y cómo puede, las habilidades que tiene para manejarlo. La inteligencia emocional en el tema de empresarial en todos los trabajos, pero bueno, a nivel empresarial es muy importante, tanto a nivel de clientes, de proveedores, de temas internos de la empresa. Es importante que los candidatos tengan una buena inteligencia emocional y esto se puede averiguar a través de los test de personalidad. El último tramo de test serían los test de aptitudes. En estos test veremos que son test más concretos y más relacionados con el puesto a trabajo a cubrir, ¿de acuerdo? Si vosotros estáis dentro de lo que es el campo de la administración de empresas, pues serían test más concretos para averiguar vuestras aptitudes dentro de lo que es la administración de la empresa, ¿vale? Coordinación, memoria y test de aptitudes a nivel a lo mejor de conocimientos TIC, ¿vale? Informáticos. Ahora ya entraríamos en lo que es la tercera fase de las entrevistas de trabajo, la tercera fase dentro de lo que es el proceso de selección, ¿de acuerdo? En esta tercera fase, la entrevista de trabajo en sí es una prueba de selección de personal, que consiste en una conversación que puede ser con un jurado, con varias personas que os hagan la entrevista o una única persona, ¿vale? El objetivo es comprobar a nivel verbal y de feeling, a veces, ¿no? La idoneidad de ese candidato para cubrir el puesto de trabajo. Las entrevistas es una parte del proceso muy importante y por lo tanto se tiene que preparar muy bien, ¿vale? Porque eso os proporcionará mucha seguridad y además pues podréis mantener una imagen de interés por el puesto de trabajo, ¿vale? Y podéis proporcionar una imagen muy positiva al entrevistador si la tenéis preparada. Aquí tenemos, por ejemplo, una actuación en lo que es la entrevista de trabajo a nivel de comunicación no verbal, que sería pues el sentarse bien, no tener los brazos cruzados, no esconder las manos, no secarse la mano antes de estrecharla y mirar siempre a los ojos del entrevistador, ¿vale? Que no hagáis o que hagáis este tipo de acciones pues tiene un significado a la hora de que el entrevistador os evalúe, ¿vale? Significados que pueden ser de inferioridad, de que estáis ocultando algo, de nerviosismo, de no franqueza, ¿vale? O sea que hay que tener cuidado con esa comunicación no verbal que habla mucho de vosotros. Y luego la comunicación verbal, el tono que tengáis, no contestar con monosílabos, que sería muy pobre la conversación, ¿vale? Contestar con un sí o un no, sino regalaros un poco en las respuestas. Ah, pues sí, me interesa mucho por esto, otro, ¿de acuerdo? O no, no es de mi agrado porque yo considero que tal y cual, ¿vale? Y luego tampoco utilizar un lenguaje muy técnico, ¿vale? No pretendáis quedaros en la entrevista con el entrevistador en plan, y que cuánto sé, ¿no? Porque eso al final parece que da más tono de arrogancia y de prepotencia que no oh, qué bien, cuánto conocimiento tiene, ¿de acuerdo? En la entrevista de trabajo normalmente es necesario un conocimiento previo, ¿vale? Para poderla preparar. Un conocimiento previo sobre vosotros mismos, que es el DAFO que ya realizamos con anterioridad, el DAFO personal, un conocimiento sobre la empresa. Oye, pues me van a hacer una entrevista porque he tirado cientos de currículums, pero me han seleccionado en una para hacer la prueba, pues conozco esa entrevista, ¿vale? Me miro la página web y veo de qué va y cuáles son pues, sus últimas acciones, si hay alguna noticia en internet, ¿vale? Que sea de última hora. Y luego conocer la persona entrevistada, si es de recursos humanos o es ya simplemente directamente el director, ¿no? El que os entrevista y con el que vais a tener que responder a futuro. Y luego, por supuesto, conocer muy bien vuestro currículum, ¿vale? Las características del currículum que
que os describen, conocer muy bien las competencias y conocer bien esos huecos que a lo mejor os preguntan. Por ejemplo, huecos en algún periodo que no hayáis trabajado, o por qué dejasteis un trabajo, o por qué decidisteis parar con los estudios y emprender con otros, ¿vale? Cosas que a ellos a lo mejor les hayan producido curiosidad y que no estén bien explicadas en el currículum, ¿de acuerdo? Y por supuesto, ahora leo el tema de llevar el currículum a la empresa y de llevar alguno de los títulos o documentos que justifiquen pues, la experiencia o los conocimientos a nivel de estudios que tengáis de idiomas o lo que personalmente tenga cada uno. Normalmente las entrevistas siempre tienen unas mismas fases, ¿vale? La fase de inicio, que sería el saludo, en el que tenéis que mirar bien a los ojos, no tutear y dar la mano con firmeza. La segunda parte de la entrevista, que sería lo que sería el centro, ¿vale? de la misma, lo que sería la chicha, la parte más importante, donde os tenéis que describir tanto vuestro perfil académico como vuestro perfil profesional. Si tenéis alguna experiencia laboral, ya sé que estáis todos empezando, ¿vale? Pero a lo mejor tenéis alguna experiencia personal y laboral que destacar. Y ya luego, si no, a nivel de competencias, ¿vale? Vuestras competencias a nivel personal, a nivel académico, y vuestras competencias a nivel sí, a nivel interior, ¿vale? Lo que creáis que podéis destacar para seguir luego con las inquietudes y las aspiraciones, lo que os gustaría llegar a ser en esa empresa que os está entrevistando. Y ya luego simplemente la fase de cierre, en la que estaría muy bien cerrarla con una pequeña pregunta, una o un par. Estaría bien tener una pregunta sobre la empresa, algo que nos haya quedado muy claro al ver las páginas en internet, y luego algo puntual del trabajo, ¿vale? A nivel horarios, no incidáis mucho en el salario, mejor ya discutir sobre el salario en una segunda fase o en unas últimas fases, ¿de acuerdo? Aquí yo simplemente es un decálogo sobre la persona que debería tener la persona entrevistada, un decálogo muy claro, ¿vale? No voy a entrar en detalle y os paráis vosotros con el pausa y lo miraréis con calma. Simplemente pues no hablarle mal de otras empresas, por ejemplo. Es importante mostrarse amable y tener una buena imagen y manifestar mucho interés en el trabajo. Luego vosotros ya lo leéis con calma. Y luego simplemente comentaros esto, una pequeña apartación de la dinámica de grupos, porque me gustaría trabajarla luego en clase, ¿vale? En la dinámica de grupo pues, son unas dinámicas en las que se establece pues, una casuística y un periodo de tiempo delimitado, y has de hablar y discutir y persuadir e interactuar con otros entrevistados sobre un determinado tema, ¿vale? Y eso les ayuda un poco pues, a ver vuestras aptitudes y sobre todo las relaciones interpersonales, cómo os movéis en grupo, ¿vale? Y para finalizar ya, pues sería todo el tema que tenéis que traer a clase, que lo iremos viendo en dos próximas clases. Las actividades que tenéis que realizar en casa después de visionar este vídeo serían buscar test de inteligencia en Internet, unas 10 preguntas, con el modelo test de 48 o no, y buscar test de personalidad, ¿vale? Con el modelo PF16 o otros que vosotros encontréis por Internet. Y luego el currículum que ya preparasteis en su momento en que hicimos las correcciones, pues los traéis ahora corregidos. El tiempo que tenéis es de 3 días, ¿vale? Para visionar el vídeo y para traer estas actividades y el currículum corregido, y luego con todas estas aportaciones que vosotros traigáis realizaremos la actividad práctica para realizar en clase, que serían realización y evaluación de las pruebas psicotécnicas. Estaréis en los dos lados haciendo la prueba y corrigiéndola, ¿vale? En el puesto de entrevistado y en el puesto de recursos humanos, y realización y evaluación de entrevistas y dinámica de grupo, que también estaríais todos los estudiantes en los dos roles, ¿vale? En empresa de recursos humanos realizando las dinámicas o las entrevistas, y luego como entrevistados, ¿de acuerdo? Pues este sería el trabajo que tenéis que realizar, y venga, pues muchos ánimos, mucha energía y adelante. Espero vuestras respuestas y luego espero divertirme con vosotros haciendo las pruebas y las entrevistas, ¿de acuerdo? Venga, un saludo a todos, chao.